judicial. Lanzamos el curso con la expectativa de sumar a varias personas que tuvieran ganas de incorporarse a esta actividad y la verdad que nos llevamos una grata sorpresa. Hoy son más de 220 personas conectadas y hay muchas más que han manifestado interés en este tema. Tuvimos personas inscritas de 23 de las 24 provincias en Argentina, tenemos personas que se han conectado, no sé si hoy están aquí, pero que han manifestado interés de distintos países de América Latina, de Perú, de Guatemala, de Honduras, de México, de Paraguay, de Bolivia, de Costa Rica, de República Dominicana, de El Salvador, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. Espero no olvidarme de ninguno o ninguna que pueda estar hoy aquí acompañándonos. Y nos alegra además también poder confluir en esta mirada latinoamericana que INESIP viene tratando de impulsar desde sus orígenes. Y a 20 años, ¿no? A más de 20 años de cambios en la región, que evidencia un poco este interés y esta voluntad que nos encuentra hoy a todos y a todas aquí, de poder seguir avanzando en el estudio, en la reflexión, en la construcción de nuevos conocimientos. Yo traté de recoger algunas de las expectativas para saber, bueno, cómo llegaban también ustedes aquí y por qué este interés tan genuino de tantas personas. Y me sorprendía que se repetía de manera constante en muchas de sus respuestas la necesidad de no solamente conocer o actualizar, sino profundizar la discusión. Muchos y muchas de ustedes nos hicieron saber que tienen ganas en este curso, que esperan de este curso, que colaboremos con poder profundizar el debate acerca de la gestión y la organización judicial, poder cuestionar aquello que tenemos aprendido, poder repensar la gestión en el marco del sistema acusatorio, eh, poder digamos, en esa misma lógica adquirir conocimientos y experiencias de esa mirada comparada, ¿no? Esta confluencia que tenemos en el curso, además de poder traer las experiencias de dos provincias de nuestro país, y que yo además les estoy diciendo con tantos y tantas personas de tantos lugares distintos en esa construcción colectiva que podemos hacer de la situación, de la gestión y la organización judicial en la justicia penal. Y esta necesidad que ustedes plantean también en sus expectativas de poder repensar con esta perspectiva reformista y adversarial que tanto caracteriza al instituto. Este es un primer encuentro, una primera clase de este primer curso. Sepan que esperamos que sea el primero de varios que tengamos a lo largo de este año y que lo que busca básicamente es esto, poder dar inicio a un intercambio sobre temas, sobre problemas, sobre dimensiones que creemos que son necesarias para estudiar, para repensar, para revisar, en el marco de lo que desde el instituto hace tantos años sabemos hacer, ¿no? Que es pensar, revisar y construir en conjunto. Así que sin más, le doy la palabra a Alberto para que pueda dar inicio a esta primera clase y seguiremos conversando en lo que sigue. Tenemos el encuentro hoy, el lunes, el otro viernes y el otro lunes. Bien, muchas gracias, Aldana. Hugo, Creusa, bueno, un saludo a todos. Es digamos, un desafío poder hablar ante tanta gente, digamos. Eh, yo voy a tratar en esta primera, digamos, exposición, en esta primera clase de este curso, dar una visión general, lo más práctica que pueda, pero también reflexionando sobre los problemas eh, históricos y las necesidades que nos llevaron a abrir esto que llamamos la dimensión organizacional de la justicia penal, que hoy día parece como un tema más conceptual, pero tiene que ver mucho con las experiencias históricas en las que estábamos trabajando. En mi caso particular me tuve que participar en muchos países. Ustedes saben que eh, en realidad ya llevamos más de 25 años de reforma, desde los casi 35 años o más que llevamos de cambios en la justicia penal. Hay una primera etapa, lo que ustedes ya por ahí me escucharon o está circulando siempre por ahí, que es esto que llamamos los códigos de primera generación. Los códigos de primera generación, que ya ponen el sistema acusatorio, pero con características, si se quieren, más formales, todavía mucho más vinculadas al código modelo, se habían empezado a implementar. Ya veníamos de las experiencias de implementación de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica,
algunas implementaciones muy truncas, como fue la de Tucumán, o muy complejas, como fue la implementación de la provincia de Buenos Aires. Y cuando hacemos las primeras evaluaciones sobre el resultado de esas implementaciones, de la puesta en marcha, hacemos una serie de descubrimientos que son importantísimos hasta el día de hoy. Descubrimiento o toma de conciencia, como ustedes quieran llamarlo. En primer lugar, se da un hecho relativamente, no digo inédito, pero importante, y es que las reformas habían tocado tierra de un modo muy intenso. A diferencia de otras reformas procesales, de otras reformas jurídicas que quedan como navegando ahí en el aire y no se implementan, acá no. Acá se había provocado una especie de terremoto, en gran medida porque había nacido una institución nueva, como el Ministerio Público, que de tener unos pocos funcionarios pasa a tener una enorme cantidad de funcionarios, porque aparece una institución, esto sí, en la gran mayoría de los países totalmente nueva, que son las defensas públicas autónomas o bien organizadas. Bueno, ¿y por qué, a diferencia de lo que había ocurrido antes, la reforma de la etapa de lo que antes era la etapa de instrucción, porque sí había experiencia del pase de sistemas escritos como a sistemas orales, lo que había sido, o conocemos acá en Argentina como el ciclo de Córdoba, o el cambio que se hizo en Costa Rica, que es del mismo tipo, es decir, pasar de un sistema escrito a un sistema mixto, es decir, que tiene juicio oral, pero la etapa de instrucción queda igual como estaba antes. Eso era la totalidad de América Latina. Entonces, si vos no tocabas eso, la implementación era más sencilla, era dejar las cosas como estaban y poner unos tribunales orales que se ocupan siempre de un porcentaje muy pequeño de casos. Acá no, la división de funciones había hecho que, eh, digamos, que se generara un problema de implementación realmente importante. ¿Mm? Nosotros aplicábamos, por ejemplo, viejas normas de la constitución del remanente, de lo que queda en el sistema anterior y lo que pasa al sistema nuevo, que demostraron ser totalmente inadecuadas para el nuevo proceso de cambio. Se hacen todas esas investigaciones empíricas, se ve que funcionan y siempre cuento que se produce un gran choque. ¿Mm? Hay elementos positivos, pero descubrimos que hay una enorme dificultad en poner en marcha instituciones, que la fuerza de seguir haciendo lo mismo de antes es muy fuerte, por más que yo diría que se trata de una época, sobre todo la primera época de la Reforma, que tiene una voluntad de cambio inclusive superior a las anteriores. Ahí la gente realmente, los juristas, los fiscales, la dirigencia política, estaba muy comprometida con el cambio, pero luego en el día a día, en lo cotidiano, nos encontrábamos con dificultades muy claras. Por ejemplo, habíamos dado, no sé, cientos de talleres diciéndole a los fiscales: no repitan el sumario de instrucción, no hagan el expediente, trabajen de otra manera. Pero vos volvías a los 2 o 3 años y la carpeta fiscal era más o menos, con muchos elementos, tenía la misma secuencialidad que el viejo sumario judicial. O se descubrió que había una enorme dificultad en, en realizar pragmáticamente el juicio oral, las audiencias orales, que se empezó el problema hasta hoy, la patología de las audiencias, de la suspensión de audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos estudios, toda esa experiencia, en vez de generar una especie de desánimo, porque no hay un desánimo, sino que había que seguir para adelante, llevan a una reflexión y a una toma de conciencia que uno la podría expresar que en ese entonces, y hay literatura de ese entonces, estoy hablando finales de los años 90, así como ahí se decide pasar a los códigos de segunda generación, es decir, oralizar mucho más de lo que estaban oralizados para que los litigantes y los jueces aprendan en la práctica a manejar la realidad, pero se toma conciencia de algo muy importante que no había sido estudiado por el derecho procesal hasta entonces, o no había sido estudiado en serio. Y esa idea que aparece es que lo organizacional, la forma de las organizaciones, el tipo de organizaciones, la conducción de las organizaciones, tiene tanta importancia y a veces más que las reglas procesales. ¿Mm? Esto
esta idea, que antes cuando los que estudiábamos derecho procesal estudiábamos lo orgánico, eran más bien listados de competencias o listados de funcionarios o listados de... no tenía ninguna entidad. Esta idea de que había una mirada organizacional, y que el tipo y el modelo de la organización era fundamental, que el modo de liderazgo en esas organizaciones era fundamental, que el modo de gestionar cotidianamente el trabajo organizacional era central, es una novedad. Y es una novedad que tiene 20 años, pongámosle. A partir de ahí decidimos sacar una revista que se llama Sistemas Judiciales, que está orientado a esto. Se va trabajando, pero bueno. También la práctica demostró que el cambio de lo organizacional era muy productivo, pero también dificultaba la implementación porque hacía nacer nuevos problemas de manejo de grupos, de quién trabaja en qué lugar, bueno, todo lo que por ahí ustedes conocen a la perfección porque es la vida cotidiana. Bueno, entonces, la emergencia de la mirada organizacional de la justicia penal se va a hacer más tarde en la justicia civil, se va a hacer más tarde en otras áreas de la justicia, de las Cortes Supremas, de los tribunales superiores, pero esta mirada organizacional de la justicia penal tiene una raíz histórica y práctica muy concreta surge de las dificultades de la implementación de los primeros códigos y el pase a códigos de segunda generación que ya van a introducir cambios organizacionales. Ahora, esta mirada organizacional va a tener una serie de dificultades que aparecen inmediatamente. La primera es que cuando vos mirás el problema de la justicia penal, te das cuenta de que no hay un solo modelo de organización. Que si una organización, por definición, es el modo como yo conecto recursos humanos, recursos materiales, recursos temporales, para lograr un determinado cometido, el modo como se tienen que organizar los jueces, el modo como se tienen que organizar los fiscales y el modo como se tienen que organizar los, eh, eh, los defensores, sumado al modo como tienen que organizarse el servicio penitenciario, las policías en su función auxiliar, cómo tienen que organizarse los servicios forenses, explotan la idea de que en realidad en la justicia penal no hay un solo modelo de organización. ¿Eh? Que la vieja estructura, que era una estructura celular, donde vos tenías el juzgado, la fiscalía, la defensoría, fiscalía juzgado uno, defensoría uno, conectados, explota ese modelo y aparece la complejidad en la que hoy estamos inmersos. Porque son modelos distintos. A partir de ahí, si ustedes ven, tenemos que hacer un trabajo colectivo de recuperación de mucho de la literatura, va a empezar casi una década de debates sobre los modelos de gestión del Ministerio Público, por ejemplo. ¿Mm? Va a aparecer una discusión que ahora se ha callado mucho, pero que tuvo mucha importancia, que es cómo se organizan los servicios forenses. Institutos autónomos, institutos separados, dependientes de los jueces, y cómo se organizan internamente. Hay países como Paraguay, Guatemala, que hicieron en su momento grandes discusiones sobre el modelo de organización de los servicios forenses. Va a aparecer el modelo de organización de las defensas públicas, con un debate que quedó después ahí medio flotando, que también tuvo muchas malas interpretaciones acerca de los modelos puramente oficiales, los modelos mixtos, bueno, los distintos modelos de defensa pública, que hay muchos. Pero si ustedes leen un libro como el Manual de Gestión de la Defensa Pública del CEJA, que es del más o menos también de hace 15 o 20 años, van a descubrir todos los problemas que hay ahí. ¿No es cierto? Quedó atrapado en el camino el modelo de organización de la policía de investigaciones por las dificultades propias de eso, pero ven ustedes cómo la aparición de lo organizacional hace aparecer esta multiplicidad de organizaciones. Obviamente, inmediatamente, hace aparecer un segundo problema, que es la coordinación interinstitucional, que inclusive la coordinación interinstitucional tiene una primera etapa donde más o menos el problema está ordenado, porque existen algo así como comisiones interpoderes o los ministerios de justicia o las comisiones de justicia que más o menos hacen esa
esa relación interinstitucional, esa coordinación interinstitucional, pero eso dura mientras dura más o menos el proceso de implementación. Cuando ya termina el proceso de implementación, digamos unos 4, 5, 6 años después de que los códigos entran en vigencia y queda librado a la propia dinámica de los distintos tipos de integraciones, se vuelve extremadamente complejo, porque ya empieza a ser sobre temas muy concretos, la coordinación de audiencias, el intercambio de información, bueno, la comprensión del trabajo de cada de las instituciones. Va a aparecer una época también de trabajo en el cual se hacen muchos talleres de coordinación interinstitucional, porque hay una especie de necesidad de generar comunicación y comprensión del lenguaje de cada una de las organizaciones y sus propias exigencias, pero eso también se fue debilitando. ¿Mm? Aparece un tercer problema que hasta el día de hoy lo tenemos, y es el que eh, la pregunta es si reconocemos la importancia de esta visión organizacional y reconocemos esta complejidad de las organizaciones y la complejidad de la interacción entre ellas. La pregunta es, ¿de dónde sacamos conocimientos para ocuparnos de ese tema? Si uno iba a las disciplinas jurídicas, no había nada. Todavía el día de hoy es muy escaso lo que tenemos. Ahora, uno dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir a hablar con las disciplinas y con las profesiones que se ocupan de esto. Es decir, los administradores y la teoría administrativa, los administradores de empresas, los ingenieros industriales. Y ese diálogo, que suena lindo, ha sido un diálogo difícil de construir. En mi opinión, algunos dicen, ah, porque con ustedes los abogados es imposible dialogar. Yo creo, en mi experiencia, que hablo solamente de mi opinión, ha sido más bien porque esas disciplinas no se sintieron cómodas ocupándose del problema judicial. Había, yo siempre digo, el derrotero más parecido al que está haciendo la justicia penal es el que hacen los hospitales. Los hospitales también tienen un momento de crisis administrativa organizacional y también tienen que dialogar con estas disciplinas, pero ahí se construyó más fácilmente un modelo, sobre todo en nuestro país, es un modelo de visión de lo administrativo hospitalario, del administrativo de salud, más consistente que el nuestro. Es verdad que nosotros tenemos esta idea que desarrollamos los abogados durante mucho tiempo, de que todo lo que ocurre en la administración de justicia es siempre especial. Hay que organizar un sistema de notificaciones, pero tiene algo de especial. Y vos le decís, pero mirá que hay 5 eh, modelos distintos. Yo recuerdo una vez que estábamos en Chile, que era el primer país que se lanzaba a una implementación progresiva de esto, y estábamos ahí tratando de discutir cómo se hacía la progresividad, por qué zona empezar, por qué zona continuar, cómo se elegían las ciudades, todos estos problemas típicos de una buena progresividad, no una progresividad desordenada como la que tenemos nosotros en federal. Y hasta que no vino un economista y dice, ¿por qué no consultamos? Porque seguramente hay otras instituciones que hacen esto. Y efectivamente, eh, el Ministerio de Salud tenía un programa de implementación progresiva. Los supermercados tenían un programa de implementación progresiva para ir abriendo sus sucursales, los bancos, etcétera. Pero bueno, nosotros en esa época, ahí lo aprendimos, estábamos muy encerrados en esta idea de que lo que ocurre al interior de la Administración de Justicia, de la justicia penal, tiene cierta especialidad. Cuando te pones a estudiar te das cuenta de que el tratamiento de stocks, es decir, la rémora, los programas antimora, el tratamiento de turnos, la organización de archivos, la organización de documentos, etcétera, 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 son problemas que casi todas las organizaciones realizan eh, y tienen. Pero todavía hoy el diálogo con la teoría administrativa y la teoría y los administradores o la teoría de las organizaciones y quienes se ocupan de esto eh, no es muy productivo. No es muy productivo ni muy extendido, por más que, fíjense que en algunos lugares, como es el caso de Santa Fe,
directamente se ha dicho que quienes dirigen la oficina judicial no tienen que ser abogados, así como una prohibición específica. En otros lugares eh, es todavía más matizado. Entonces, sintetizando esta primera parte, aparece lo organizacional como una necesidad imperiosa en la puesta en marcha de los sistemas. Eso hace explotar el problema de las organizaciones. Cada una de las organizaciones tiene su propia dinámica y hay una cantidad de experiencia que todavía no está del todo sistematizada. Eh, y aparece el problema del diálogo interdisciplinario para no tener que inventar de nuevo la rueda o el agua azucarada. Esto es lo que llamamos la aparición y la necesidad de consolidar lo organizacional como una mirada profunda de los problemas judiciales y al mismo tiempo la gestión judicial como un nuevo campo disciplinar que tenemos que constituir, en base a un diálogo mucho más profundo con otro tipo de organizaciones. Ahora bien, dentro de esto, siento para la mirada más propia dentro de lo que es los cambios organizacionales de los jueces, va a aparecer algo que ustedes conocen muy bien y que tiene un enorme impacto en toda América Latina, que es la idea de modificar profundamente el modelo de organización judicial. Este cambio, esta profundización de el modelo de organización judicial se nutre de una idea fundamental, que es preservar y fortalecer las labores estrictamente jurisdiccionales de los jueces. Había una época, y ustedes verían, se encontrarían con mucha literatura que le dicen, ¿qué es lo jurisdiccional? Lo que hacen los jueces. No, eso es una mala discusión, es una mala definición, porque al revés, uno tendría que decir, ¿qué es un juez? Bueno, el que realiza actos jurisdiccionales. La idea de jurisdiccionalidad como tomar decisiones frente a un litigio, frente a un caso litigioso que le he llevado y tomar esa decisión, y específicamente tomar esa decisión, bajo las condiciones de validez de esa decisión, es lo que define lo jurisdiccional. Entonces, así como tenemos una primera depuración, que es la depuración de quitarle todas las facultades investigativas, de actuación de oficio en la prueba, que se hace costoso y todavía algunos jueces andan pataleando, pero en términos generales ya se ha consolidado la idea de que la preparación e investigación de los casos y comprobación de la acusación es tarea de los fiscales y no de los jueces. La segunda depuración, que se hace después, es sacarle a los jueces todo lo que es estrictamente vinculado al trámite, para dejarlos con lo estrictamente jurisdiccional, de tal manera que un juez lo que tiene que hacer es decidir, escuchar la información, escuchar el litigio y decidir en base a las decisiones que se habían tomado también en la segunda etapa de los códigos o los códigos de segunda generación. Esta decisión se entiende que cada vez que el juez tiene que decidir, salvo casos excepcionales, el modo natural de hacerlo tiene que ser la audiencia oral y pública, cosa que lo diferencia de los primeros códigos. Entonces ahora tenemos un tipo de jueces cuya trabajo, exclusivamente su trabajo, es estar en una audiencia, escuchar a las partes, comprender bien el litigio y tomar una decisión. Esa decisión muchas veces se toma en la misma audiencia y otras veces irá a su despacho eh, y escribirá la decisión de qué se trata. ¿Mm? Esa es, después tenemos los problemas de, bueno, pero no importa. Eso es, lo fundamental es que lo que se busca es la preservación de lo estrictamente jurisdiccional. Y para eso se busca el modo de concentrar, y para poder hacer esa separación se dice, bueno, entonces cada juez no tiene que tener un vínculo directo con su equipo de trámite, sino que tiene que haber un solo equipo de trámite, y ese solo equipo de trámite tiene que trabajar para un colectivo de jueces. Aquí van a ser el gran tema que hoy tenemos, porque se ha desarrollado, que es el de los colegios de jueces y las oficinas judiciales, que hoy se han expandido por toda América Latina.
En Argentina ya tenemos 50, 60, 70, pues muchas provincias ya lo tienen. Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, eh, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, bueno, casi todas. Hay muchos, lo que antes se llamaba, antes tenía otro nombre, que era despachos comunes, que empezó en Colombia y después, bueno, en Colombia se enredó también en muchos problemas, pero también tuvo en Perú. Costa Rica tuvo, es posiblemente el país que tiene al inicio un desarrollo más grande de esto que llaman despachos comunes, con un camino que fue estudiado y criticado porque Costa Rica lo que había hecho era colegios de jueces muy grandes, como de 50 jueces, de 60 jueces, y esto generaba que la estructura administrativa era inmensa y manejable. Eso hay muchos documentos, se llamaba el problema de los megadespachos. No era un tema, no era un modelo desconocido, porque era un modelo que existía en los Estados Unidos, que existía en Alemania, que existía en España, así que no, pero sí era un gran impacto para nuestro país. A partir de esta toma de decisión van a nacer los colegios de jueces, se desarrollan primero más fuertemente en Chile, luego se empiezan a desarrollar, como digo, en toda América Latina. También lo tiene México, así que hoy tenemos una enorme cantidad de nuevas oficinas judiciales. Ahí va a aparecer, en primer lugar, ahí aparecen varios problemas que iremos viendo a lo largo de este curso. El primero de esos problemas es, bueno, ¿cómo se estructura una oficina judicial? Nosotros, desde, desde el INESIP y desde los programas de trabajo nuestro y el asesoramiento técnico que hemos hecho en estos temas, siempre propiciamos, eh, digamos, colegios de jueces no tan extensos. Nuestro país no, hay que fraccionarlos. En la mayoría de las provincias no hay problema con eso. En los grandes lugares como Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires hay que fraccionarlos, que son justamente dos provincias nuestras que no tienen colegios de jueces u oficinas judiciales, pero no son estructuras inmanejables, pero el liderazgo, la conducción de esa nueva oficina judicial encargándose de todo el trámite es, es complejo. Es complejo. Aquí vamos a hacer ahora voy a volver sobre este tema, pero quiero hacer una especie de desvío. La separación entre lo estrictamente jurisdiccional y el trámite, la gestión del trámite o la idea del trámite, después vamos descubriendo que es una ruptura mucho más profunda de lo que creemos. Si ustedes ven la literatura procesal de hace 20 años y todavía algunas que no se han dado cuenta, dividían las resoluciones judiciales en sentencias sobre el fondo del asunto, autos o autos interlocutorios sobre problemas de presupuestos procesales, de incidentes, y luego decía, hay decretos o decisiones o resoluciones o providencias de mero trámite. En la nueva legislación, eso desapareció, ya no existe más. ¿Mm? Pero la práctica que todavía siguen haciendo muchos jueces civiles, de que un cítese lleva la firma del juez del secretario, a veces el gran avance fue que solamente iba a ser el secretario, el líbrese también, el téngase presente, el sáquese fotocopias, el recíbase, el envíase, el traslado a todo ese mundo. Que durante tanto tiempo lo habían firmado los jueces y secretarios, desaparece totalmente de la consideración del juez. No existe más, pero no existe más en términos legislativos, porque los nuevos códigos, nuevo Código Federal, Neuquén, Río Negro, Chubut y otros mucho más, Tucumán, dicen las decisiones de mero trámite le corresponden al director de la oficina de audiencia eh, y a los funcionarios propios de la oficina judicial. Esto significa que aparece una nueva categoría que tenemos que estudiar y desarrollar y producir material, que es lo que nosotros llamamos la gestión judicial administrativa. Ya uno encontraba autores viejos que decían, pero miren que eso me parece que es administrativo, pero la mayoría lo veía como una actividad judicial y todavía se sigue viendo, sobre todo en los procesalistas civiles. Hoy día en materia penal, esto es gestión judicial administrativa. Ahora ustedes me dirán,
que le pongamos ese nombre significa que tiene importancia, poca importancia. No, no, de ninguna manera. La importancia que tiene la gestión judicial administrativa en el manejo de las maquinarias judiciales, pues si ustedes me dijeran la justicia penal la hacemos en pueblos pequeños de tipo rural, diría, bueno, esto no tiene gran importancia, pero poner en funcionamiento una maquinaria judicial que debe atender miles de casos en ciudades a veces de millones de personas, tiene una importancia extrema. Pero eso no quiere decir que no siga siendo gestión judicial administrativa. Finalmente, en un hospital, vos necesitas un médico, pero ese médico va a extender la mano y alguien le dará una jeringa, una gasa, el alcohol, esto o aquello, y la luz tiene que funcionar, y todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Que es el mismo mecanismo. Entonces, a nadie se le ocurre de que la gestión administrativa de un hospital carece de importancia. Lo que sucede es que todavía hoy no tenemos fuertemente identificada la gestión judicial administrativa como un problema disciplinar, práctico, que requiere una fuerte especialización. Nosotros hace años que estamos peleando para que exista una especie de especialización técnica administrativa dentro de dentro de los sistemas judiciales que nos ha llevado inclusive a muchas disputas con los sindicatos, porque sobre todo en las grandes ciudades, y esto ya se está rompiendo, está la idea de que el empleado judicial es alguien que está haciendo carrera judicial porque va rumbo a ser juez y fiscal. Solo lo que le estamos diciendo es algunos cargos, el de relator puede servir, algunos cargos, pero lo que hay hoy día es una dimensión técnico profesional nueva que tiene que estar suficientemente calificada, porque es la que maneja la maquinaria judicial y que tiene que tener sus propias reglas, sus propias capacidades, sus propias profesiones, su propia definición. Todavía en la estructura de administración de personal de los poderes judiciales, en las nomenclaturas de sueldos, en un montón de dimensiones que después ahora, si quieren, conversamos entre todos, tienen digamos, una confusión que no es grande. Tú tienes al director de la oficina judicial y toda la discusión. Perdón, alguien, sí. Alguien tiene prendido. Bueno, entonces vos tenés, te nombran director de oficina judicial y tenés que discutir si su cargo es equiparable al secretario de esto, aquello, lo otro, cuando debería haber una carrera técnica en la cual vos entrás y porque no sos abogado o porque siendo abogado no te interesa lo otro, haces toda tu carrera dentro de lo técnico, administrativo, encargado de la gestión judicial o de la gestión administrativa judicial. Y también hay que aprender a hacer muchas de estas cosas que tienen, insisto, una importancia extrema en el desarrollo de la vida judicial. Fíjense ustedes, la vida judicial es estrictamente de litigio, las distintas formas de litigio, pero el manejo de agendas es complicado, el manejo del tiempo y los controles de los tiempos es complicado, el archivo de la documentación es complicado, el manejo de efectos y prueba con las exigencias cada vez más grandes que hay de cadena de custodia o de grandes efectos secuestrados, el manejo de dinero, la atención al personal que a veces es personal crítico porque vienen personas que son vulnerables, el manejo de las estadísticas, la registración de las decisiones judiciales y la recuperación de la jurisprudencia, sobre todo de las primeras de los jueces de garantía. Bueno, todo eso es un mundo de gestión administrativa que, insisto, ustedes conocerán que tiene una importancia extrema en el funcionamiento de la maquinaria judicial. Y encima, las oficinas judiciales tienen que asumir buena parte eh, de la interacción contra las otras instituciones. El año pasado, no me acuerdo en qué país estaba trabajando, y me decían que uno de los problemas mayores que tenían eran notificar a los fiscales. Yo digo, ¿cómo puede ser notificar a los fiscales un problema importante? Que eso les generaba demora.
Cuando vos lo que tendría que decirle, mirá, en última instancia le llamás al jefe de la oficina fiscal que tenga y le decís, páseme un correo y yo le notifico al correo central de notificaciones suya y usted distribuye esas notificaciones. Esto es fácil decirlo. Construir esto después es enorme. Ven entonces que todo este, vuelvo ahora a el modelo de oficinas. El modelo de oficinas nos genera problemas de conducción. Desde los inicios y cuando estábamos trabajando, un poco la experiencia chilena estaba demostrando eso, se planteaba un problema grave alrededor de quién debía dirigir y cuáles eran los poderes de dirección. ¿Mm? ¿Qué tanto poder tenía el director? Porque inmediatamente uno sabía que aparecían problemas muy concretos cuando vos le decías a los jueces que estaban acostumbrados a otro sistema diciéndole, no, mire, doctor, lo lamento, pero el viernes hay audiencia. No, pero me tengo que ir a Buenos Aires, pero tengo que hacer esto. Esto había que tener la espalda bien, digamos, firme. Yo recuerdo una de las primeras oficinas judiciales de La Pampa, una secretaria, la directora de la oficina judicial, eh, creo que ahí, creo que era La Pampa, no me acuerdo dónde era, pero no importa. Eh, Uno de los primeros casos que tenía, los jueces le habían dicho, bueno, ya nos pusimos de acuerdo entre nosotros tres que el juicio lo vamos a hacer no por sorteo, sino lo vamos a hacer el jueves. Y la directora se le plantó diciendo, no, mira, acá me dicen que hay por sorteo. No, pero lo vamos a hacer. Bueno, esta persona que tenía claro su cargo y tenía espalda propia, le dijo, bueno, yo no tengo ningún problema, ustedes hacen un acta que decidieron entre ustedes que la van a hacer el jueves, pero yo eso no lo acepto. Entonces, aparecieron un problema, vamos a poner, tenemos un problema político institucional, no político de la política, en las relaciones. Ahí hubo que tomar, porque había dos modelos en pugna, ninguno de los dos modelos era inicialmente claro y había que tomar decisiones estratégicas, porque vos tenías modelos en los cuales cuando vos lo hacías el director dependiente del colegio de jueces, inmediatamente los jueces, sobre todo en la etapa de transición, se imponían sobre el director, lo subordinaban. Entonces, y esto aparecía. Entonces se toma otra decisión que es generar una especie de estructura donde los directores de audiencia dependen de la corte. ¿Mm? Entonces la corte, los directores no dependen directamente de los jueces. Estos dos modelos, todos tienen problemas. Hoy todavía vamos a tener que hacer una investigación y trabajarlo entre todos y después, bueno, cada provincia, cada país, diría, cada distrito judicial tiene su propia lógica para determinar exactamente. El modelo de los directores dependientes de un director coordinador general en la estructura de la Corte los empoderó más, pero también generó una idea a los jueces de que tenían que desentenderse de todos, que eso no puede funcionar. Los jueces no pueden decir, miren, no sé, problema tuyo, yo no sé, yo no tengo nada que ver con la agenda, nada, no. Eso no es así. Es decir, tiene que haber un trabajo entre las autoridades del Colegio de Jueces y el director de audiencia que sea muy armónica, pero no lo hemos logrado eso todavía en términos variopintos en los distintos países y cosas y situaciones. Los jueces hay momentos en que no saben cómo manejarse. Entonces, en esa dimensión política institucional tenemos este problema, tenemos el problema también de la oficina judicial con el Ministerio Público, con la defensa menos, porque la defensa tiende a adaptarse y hacer menos lío porque tiene esta idea de que lo pagan sus defensores, sus defendidos, cosa que a veces es cierto, a veces no. Pero también hay muchos problemas porque los que no aprendieron a vincularse, insisto, hay muchas realidades, yo estoy hablando generalidades, ustedes van a poder desmentirme diciendo, en mi lugar no ocurre así", y obviamente será cierto, pero quienes todavía no saben relacionarse con las oficinas judiciales son los colegios de abogados. Los colegios de abogados no tienen una relación clara con las oficinas judiciales en general, ni para recuperar jurisprudencia, ni para definir procedimientos de trabajo, ni están un poco desorientados. En general, en los colegios de abogados, la influencia de los abogados penalistas es muy poca, son más bien los
los procesalistas o los abogados generalistas los que tienen más influencia, o a veces los abogados que son abogados de empresa que litigan poco. Pero ven que ahí tenemos una dimensión de problemas técnicos y político-institucionales que hay que resolver. Otra dimensión de los problemas político-institucionales es cómo se tiene que manejar, cómo es el manejo del director respecto de sus oficinas judiciales. Y aquí también ustedes me dirán, bueno, ¿esto es un problema general de las organizaciones? Sí, por algo existe una escuela dentro del management que se llama Escuela de las Relaciones Humanas, que dice, miren, al fin del día los procedimientos de trabajo pueden estar claros, pero si las relaciones humanas son conflictivas y nadie las maneja, esto se traba inexorablemente. Desde los años 60 en Estados Unidos, del trabajo de Elton Mayo en adelante, esto ya se ha incorporado fuertemente a el management de estas organizaciones. Pero además, porque la relación del director no puede ser la vieja relación del secretario con sus empleados, que era una relación también de delegación. Es decir, este es un nuevo modelo de relacionamiento profesional, un equipo de trabajo en el cual hay que ir a buscar experiencias de trabajo en otros lados. Para mí, y esto lo digo como una pequeña conclusión para discutir, urge que las oficinas judiciales abran su mirada y sus relaciones hacia otro mundo que no sea el mundo judicial. Dentro del mundo judicial se va a conseguir poco. ¿Mm? Oye, ustedes me dirán, pero yo tengo que trabajar con el mundo judicial. Obviamente, entonces le diría, con un ojo mirando el mundo judicial, con otro ojo tratando de aprender cómo se manejan otro tipo de organizaciones, inclusive para aprender, porque la teoría hoy de las organizaciones públicas es muy extensa y muy rica, ¿no? Digo que algunos van a decir, no, vayan y miren a las organizaciones privadas, a las empresas, eso es un debate que habrá que darlo, pero que de alguna manera también se ha superado en el sentido de que no es cierto que en las organizaciones privadas está la panacea del manejo de las organizaciones y hay muchos trabajos sobre lo que es específico de la gestión de entidades públicas. Pero si la oficina judicial no rompe el microclima del mundo judicial, yo creo que se van empobreciendo y van a ir siendo captadas por la cultura judicial. Que la cultura judicial existe, la cultura podemos innovar y transformarla, pero está ahí, está todos los días, es lo que donde flotamos, vivimos, existimos y ahí vamos a ver. Yo creo que uno de los factores de mayor innovación en el futuro van a ser las nuevas oficinas judiciales, pero no es el momento todavía. Hoy día están como cuando uno está dando codazos para encontrar su lugar en el nuevo escenario judicial. Esos son los problemas políticos institucionales. Ahora después tenemos una serie de problemas técnicos en los cuales, y con esto voy a ir terminando, porque la idea es hacer una exposición que sirva para que podamos conversar y descubrir otros problemas. Hay una serie de problemas técnicos que hay que resolver que por ahí todavía no están, y en lo específicamente judicial. Seguimos teniendo un problema muy grande con el manejo de los tiempos y la asignación de recursos. Ustedes saben que nosotros hacemos unas investigaciones que no son costosas porque, bueno, ahora vamos a hablar de la producción de información, pero los tiempos se extienden sin necesidad porque la cantidad de horas de jueces en audiencia es muy baja. Yo no recuerdo, ahora está por salir la última actualización, pero eh, si tomamos la anterior y más o menos en general, los que más tienen son 25 horas por mes de horas de audiencia de juez. Es decir, que el estándar poco exigente que nosotros usamos, que es unas 70 horas de audiencia por mes, es decir, 3 días a la semana, 5 horas de audiencia, no se está cumpliendo en una tercera parte, en una cuarta parte. En general, los estándares que hemos visto en otros países, los jueces están 4 o 5 horas por día, todos los días, trabajando en sala de audiencia. Nosotros, imagínense lo que significa 25 horas de audiencia. Alguien dice, bueno, están haciendo
Muchas sentencias no, porque también hemos medido la productividad de documentos y es muy baja también. Con lo cual la pregunta es, eh, ¿qué está pasando en términos de administración de ese tiempo? Alguien podrá decir, y es un argumento importante que hay que verlo, miren, los jueces somos dependientes de que el Ministerio Público eh, nos haga, ¿cómo se llama?, peticiones. Bueno, puede ser, pero entonces no se explica que se fijen juicios y audiencias con 2 meses, 3 meses de demora con estas cargas de trabajo. Hay algo ahí que no sabemos bien, que tenemos que investigar, pero tenemos que generar una investigación de buena fe. Nosotros siempre tratamos de decirlo, porque después nos critican por el Ministerio Público. Le decimos, nosotros llevamos, nuestra institución llevamos 40 años trabajando para crear estas cosas. ¿Ustedes creen que no nos encantaría que nos digan los jueces trabajan tal cosa, el Ministerio Público tiene una tasa de eficiencia altísima? Si estamos hablando de nuestro trabajo. Ahora, no, lo que no estamos dispuestos a es a ocultar información y engañar a la sociedad. No. Lo que queremos es generar una comunidad de buena fe donde vemos los problemas. Estos problemas lo han tenido todos los países, lo siguen teniendo todos los países, inclusive los países desarrollados. Nos arremangamos y nos ponemos a trabajar, pues no, no es que no tengan solución. ¿Mm? Eso es lo que estamos buscando de ir generando. Entonces, tenemos un problema con la asignación de los tiempos, tenemos un problema con la gestión de los tiempos, es decir, eh, el tiempo es el recurso más escaso y más costoso. Yo siempre le digo en las clases, a los jueces, aquí fuera, diciendo, miren, una de las frases que más utiliza la Corte Suprema de Estados Unidos es no hagan perder o no hagamos perder tiempo a los tribunales. Digamos, a nadie le interesa tribunales sobrecargados. A nadie, cuando a mí me dicen, no, pero las audiencias las hacemos en 5 minutos, le digo, bueno, pero eso no es una buena noticia. Si vos me decís, está totalmente eh, saturado, trabajemos sobre la saturación, pero yo no quiero un juez que tiene que tomar decisiones importantes que en 5 minutos tome esa decisión. Eso no es un estándar positivo. Pero tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo y para eso hay que manejar bien los tiempos. Todavía, por ejemplo, las tasas de suspensión de audiencias son muy altas, sin motivo. ¿Mm? Hay una lógica de trabajo que tenemos que construirla, porque no es que un fiscal me pide una audiencia y viene una hora antes y me dice, no, me arrepentí, no la hago. No, yo siempre le digo, el recurso que tenemos son las costas. Claramente no me puede decir así nomás. No es abogados que vienen y no saben para qué pidieron la audiencia. Es decir, hay cosas que no tienen que ver con la oficina judicial, pero la oficina judicial es, en el buen sentido, no autoritario, es como el disciplinador en términos de que tenemos que jugar un juego disciplinado, cumpliendo las reglas, que son reglas del fair trial, del fair play, como un jugador de fútbol, que hay que jugar de esa manera. No se juega de cualquier manera. Y lo que pasa que en el fútbol, y lo ven ustedes, cuando un jugador hace una maniobra mala, de mala fe, los mismos jugadores se enojan, no solamente el referee. Pues dicen, no, no, acá no jugamos así. Eso todavía en la abogacía no lo hemos conseguido. Forma parte de una buena fe procesal, que tenemos que ir construyendo y que se va construyendo en gran medida a través de este efecto, entiéndase bien, porque no es un concepto autoritario, de un disciplinamiento, de que nos tomamos en serio las reglas, de que hacemos las cosas bien, de que no hacemos trampitas, que no jugamos en offside, esto, que las reglas son para que todos juguemos adecuadamente. Pero ven, acá tenemos un problema grande, tenemos un problema mayúsculo con el manejo de la información. Eh, yo conozco lugares y oficinas judiciales donde existen para hacer la información, pero la información que se produce es de mala calidad, no se hace o está en los tribunales superiores. Cuando la información funciona, nosotros siempre decimos, la información funciona si es accionable. ¿Qué significa accionable? Que yo hago un reporte que no tiene que tener más de 2 páginas y en base a ese reporte alguien, que normalmente son el presidente del colegio de jueces o los mismos jueces, puede tomar una decisión o los mismos funcionarios de las cosas. Esa información de 2 páginas, no más de un gráfico, me permite tomar una decisión. Por ejemplo, eh, nosotros lo hemos estudiado y hemos hecho estudios en Paraguay, ahí que la había a Vicky Rivas, ahí está María Victoria Rivas. ¿Te acuerdas que hacíamos estudios en Paraguay? Que si vos dejás de atender un 20% es decir, de casos que vos no lo podés atender,
y eso lo dejas acumular. En 5 años tenés una mora inmanejable. Es decir, por eso tenés permanentemente puesto trabajo, tenés activo un programa antimora. Es decir, vos cuando vas viendo, si vos por trimestre te llega de que tenés un 20% de casos que no estás pudiendo resolver, el próximo trimestre tomás decisiones al respecto. No esperás que eso se vuelva manejable. Eso significa un equipo de trabajo muy importante. Seguimos teniendo problemas con la administración general de los efectos, sobre todo los efectos grandes. Hemos trabajado mucho, pero sigue habiendo problemas. Parte le corresponde a las oficinas judiciales, parte le corresponde al Ministerio Público. Los autos siguen estando en cualquier lugar, se siguen rompiendo, se siguen esto, sigue instalándose. No hemos podido construir depósitos en general, digo, bien organizados, o la custodia de la prueba que en un determinado momento pasa a ser de los jueces, o hay alguna oficina con algún modelo de organización más autónoma que controla la cadena de custodia. Tenemos problemas, es decir, tenemos muchísimos problemas técnicos, pero este no es, y con esto termino, este no es el problema, tenemos que resolverlos. El problema es que cómo constituimos en el futuro una comunidad de trabajo muy consciente de lo que hace, muy consciente de la importancia, con capacidad de estudio, con capacidad de conectar cada pequeño problemita con los casos que se dan en otro lado, cómo articulamos todo esto en algo que yo aspiro que va a ser uno de los eh, elementos de innovación más fuerte y con mayor impacto en la cultura judicial del futuro. Bueno, con esto termino mi exposición y lo que abrimos es a preguntas, comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Si les parece, podemos, ya sea vía chat o que vayan levantando mano,